Las guerras civiles del siglo XIX tienen diferencias, tienen características, matizaciones. Algunos autores han querido decir que solamente fueron enfrentamientos partidistas o entre federales y centralistas o de asuntos religiosos, pero hubo mucho más que esas características generales y por lo tanto estudiosas como María Teresa Uribe o la misma Liliana María López en un texto que se llama La guerra por las soberanías hacen esas precisiones. A mí me parece que para los que se inclinan por el conocimiento de las 9 guerras civiles del siglo XIX, sin contar las contiendas regionales, las múltiples reyertas, este es uno de los libros más importantes. La guerra por las soberanías fue la que se presentó entre 1859 y 1862 y fue la que le dio origen al nacimiento de Colombia con el nombre de Estados Unidos de Colombia, porque pasamos de la Confederación Granadina a los Estados Unidos de Colombia. ¿Cuál fue la mutación? Nacimos como la Gran Colombia, que fue el trabajo de Bolívar y de todos los patriotas y próceres e ilustrados que lo acompañaron, y la Gran Colombia se dio entre 1819 y 1830. Luego, con la muerte de Bolívar, se transformó el Estado en el Estado de la Nueva Granada, que fue lo que hizo Santander con la reforma constitucional de 1832. Y pasó a ser un Estado, sí, centralista como venía siendo, pero ya con las pujas entre las regiones. En 1858 se hizo una reforma constitucional donde el Estado pasó a ser la Confederación Granadina. Y esa Confederación Granadina estuvo presidida por Mariano Ospina Rodríguez, del Partido Conservador. Al finalizar su periodo, precisamente por la iniciación de la guerra por las soberanías, se desdobla Colombia en los Estados Unidos de Colombia. Y luego viene la regeneración a partir de la guerra de 1885 con el centralismo nuñista y de Caro y de los delegatarios hasta el año 1991. La guerra por las soberanías es una guerra entre regiones. Soberanía quiere decir, como todos lo saben, la autonomía que tiene un territorio para determinarse, para desarrollarse, para evitar injerencias, para tener mayor autonomía. El ejercicio de la soberanía es un concepto constitucional que evolucionó y por lo tanto es el de la autodeterminación de los estados. Pero aquí la guerra por la soberanía se encuentra es una confrontación con el Estado central, que es el Estado de la Unión, y el Estado de las regiones, o sea, la conformación territorial, precisamente porque a partir de 1855 se iniciaron la creación de unos estados. Y entonces de ese centralismo que veníamos comenzó a aparecer, por ejemplo, Panamá en 1855. En 1856 Antioquia y Bolívar como estados dentro de una confederación, la Confederación Granadina. Y en el año 57 Magdalena, Cauca, nada menos que Cundinamarca, Boyacá. Aquí la dubitación o la ambigüedad está en que se continuaba con el centralismo, pero la Confederación Granadina confederaba estados como la palabra lo indica y había una especie de federalismo. Los liberales radicales sí querían una sociedad federalista y viene la disputa entre liberales
federalistas, conservadores, centralistas. Tomás Cipriano Mosquera, que es el principal protagonista de esta guerra, se había desprendido del Partido Conservador y había entrado al Partido Liberal. Luego se va a convertir en un radical dentro del Olimpo radical, que son los gobiernos a partir de la Constitución de Río Negro de 1863. Los actores políticos a quienes las dinámicas polarizantes de la guerra obligaron a tomar partido en una contienda frente a la cual albergaban muchas reticencias, se encontraron aquí. Además, fue intenso y muy documentado el debate periodístico, el clima de la guerra, con notas de prensa, ataques, discusiones en el Congreso y en las asambleas de los estados federales, los debates y las divisiones en el seno de los partidos y hasta en la intimidad de lo doméstico, donde las familias se vieron fracturadas y separadas por los avatares de una guerra larga. Lo paradójico o absurdo, buscaban configurar la nación, modernizar el Estado, y hubo un choque entre la Constitución nacional y las constituciones regionales, porque habían constituciones regionales. La guerra narraba un nuevo lenguaje, pero se acercaron al lenguaje del entendimiento, de las expansiones, de los avenimientos, de las amnistías, y por lo tanto lo que se sembró fue el derecho de gentes. Aunque no fue incruenta, la guerra tuvo fusilamientos y derramamientos de sangre, el lenguaje del derecho de gentes quedó inscrito. La guerra por las soberanías terminó con el nacimiento de la Constitución de Río Negro, que permitió una serie de libertades, digamos, mucho más amplias que las logradas en las reformas liberales de los gobiernos de Hilario López y de José María Obando. Se disputaron los alcances y la definición de la soberanía, el poder central sobre todo el territorio y los poderes regionales, el poder mismo y la dominación. Se enfrentaron el derecho y la guerra, es decir, como eran estados que tenían sus aparatos legislativos, se enfrentaron a partir de decretos, de resoluciones y de sanciones entre ellos. Gutiérrez Celi dice que esta guerra de las soberanías fue una guerra entre burocracias armadas, la burocracia nacional y las burocracias regionales. Y por lo tanto en las regiones tenían ejército institucional, que era la fuerza pública de cada una de estas regiones contra el ejército central. Es decir, en otras palabras, para recoger la concepción de Charles Tilly, es como una dominación indirecta, en el sentido de que pareciera que fuese la transformación del Estado medieval al Estado moderno, al Estado-nación, y los vacíos que tiene esa transición. O en otras palabras, como si desde 1821, cuando nacimos como Estado con la Constitución de Cúcuta, hasta el 30 como Gran Colombia de Territorios Unidos, no hubiese sido suficiente ese periodo para alejarnos de los rezagos coloniales, pues hasta 1862 Colombia todavía estaba en la estructura colonial, es decir, bajo las líneas de lo que fue el feudalismo y el esclavismo, y apenas en este momento viene a transformarse como un Estado precapitalista.